Continuamos con la parte 2 de la conversación con Iván Sierra sobre Tendencias 2026. Iván, vemos todo un movimiento en los influencers que cada vez adquieren más autoridad y mueven estas tribus en temas como nutrición, alimentación. ¿Qué ves por ese lado? Bueno, esas tribus se marcan el concepto de la hiperfragmentación de la que venimos hablando hace unos 10 años, que conforme pasa el tiempo no hace más que enraizarse. Y encontramos cada vez que nos sumergimos en la sociedad para detectar tendencias, encontramos indicios o encontramos validaciones de que la sociedad se sigue hiperfragmentando, ¿no? Cada nueva red social o cada nueva app o cada nueva ciudadela cerrada o cada nueva calle que pone sus rejas sin que sea una ciudadela cerrada, sino una calle de una ciudadela cualquiera que pone sus rejas, es un gesto más de fragmentación social, de descohesión social, si lo queremos decir con otro término, ¿no? Y como ejemplo, hay una red de la que supe recientemente, Fibers o Fiverse o algo así, que es una red de microvideos bien cortitos, solo de fútbol. Solo de fútbol. Hablemos de hiperfragmentación entonces, ¿no? Basadas en valores y estilos de vida. Sí. O basadas en cualquier estímulo apps, que... la hiperfragmentación. sí, ¿Qué motiva la todo. hiperfragmentación? ¿Dónde se origina? Si nos queremos ir a los orígenes, a lo primero que se habla, que se escribe, que se estudia sobre el tema es James Canster en inicios de los 70 en Estados Unidos, en finales de los 60, inicios de los 70 en Estados Unidos, cuando se empiezan a popularizar en las grandes ciudades de Estados Unidos las suburbias, los suburbios de clases altas primero, de clases medias después, que son los hambrondones de ellos, ¿no? Son las tierras circundantes a las grandes ciudades donde se mudaban las clases altas primero, las clases medias luego. En el momento que sucede eso, esas personas, hablemos de, por ejemplo, Nueva York, donde siempre hubo un muy buen transporte público y además te resolvió un montón de cosas, porque Nueva York hace muchos años que tiene muchas complicaciones para la movilidad en automóvil, etc. En el momento que esta familia se muda hacia el suburbio rico o el suburbio de clase media, ya no hay transporte público, ya no usa transporte público. Ya se mueve hacia el centro de la ciudad, hacia el downtown, en su propio vehículo. Entonces, los problemas comunes, colectivos del transporte público ya no les son propios. Sus problemas son tener una carretera más ancha, luego no le importa un si peaje más barato, esos problemas porque ya no son suyos y se fragmenta. Y como ese, tantos otros ejemplos que podemos poner de esa misma situación. De allí para acá solamente nos hemos venido hiperfragmentando cada vez más. El ejemplo que acabo de mencionar de esta red social de los microvideos de fútbol es un caso más, ¿no? Y aparecen las tribus de las que también venimos hablando desde, ¿cómo se llama el autor que habla de tribus urbanas mucho? Es un autor del ámbito del marketing. Seth Godin. Seth Godin, ¿no? Y sobre tribus da para un programa entero, ¿no? Pero si quieren, a manera de ejemplo, una que algunas de las personas que nos siguen, que nos ven, y seguramente algunos de ustedes van a decir, yo soy de esa tribu, o yo conozco a alguien de esa tribu, los neopuritanos alimentarios. El término es del sociólogo español Jesús Contreras, pero hace acopio de muchos otros estudios que se vienen dando en el tema, ¿no? Hace alusión a la multiplicación de hábitos de curaduría excesiva de todos los alimentos que consumimos. Entonces, la persona que dice, esto no voy a consumir porque es dañino al medio ambiente, esto otro no porque las gallinitas pasan con mucha luz para que pongan tantos huevos, esto otro tampoco porque tiene un ingrediente que no lo puedo digerir, esto otro tiene un ingrediente que puede ser que me haga daño en el futuro, etcétera, ¿no? Y voy quedándome con muy poco que consumir, pero realmente hay mucho más, porque la propia industria empieza a generar productos para esta tribu, para los neopuritanos alimentarios. El caso es que elevan esto a un buscando salud y bienestar, buscando salud y bienestar. Y esta no es la misma tribu que está vinculada a los Ozempic. Esa es otra. Digamos que se traslapa en cierto momento, pero esto llega a un punto tan intenso
que Deborah Lapton lo denomina food moral panic, ¿no? Estas personas convierten a la salud, a su salud, porque no es de la salud pública de la que hablan, es de mi salud individual, es tribu, es hiperfragmentación. Convierten a la salud en el valor moral supremo. Y el individuo tiene la obligación ética de optimizar su salud permanentemente, a tal punto que, por ejemplo, consumir leche o no tomar citrato de magnesio pasa a ser no solo algo poco saludable, sino inclusive moralmente reprochable. ¿Has visto un toro tomando leche alguna vez? Solo Toro los terneros, adulto, solo no, los claro, torineros solo los toman. toros. Los Bueno, toros no toman leche. ese es un argumento de un neopuritano alimentario. Ejemplo, un botón. Y eso sería la respuesta a esta tendencia de estos supermercados especializados en comida sostenible, saludable, orgánica, que están en crecimiento. Que ahí es donde tú dices que se sobreponen la gente que está en el movimiento Zempic con los puritanos que consumen algunos productos, unos por salud y otros para mantener este nuevo estilo de vida. Fíjate que el término dice neopuritanos porque hay una primera ola de puritanismo cuando se industrializó la producción de los alimentos y empezaron a llegar todo pasteurizado, inclusive antes, ¿no? Pero ahí me salta una nueva duda, Iván, y es, en algún momento esa decisión de consumo de esta tribu se convierte en mainstream. En algún momento se copia y todo el mundo empieza a, digamos que a alimentarse mejor siguiendo esa tendencia. Sí, sí. No te debo un gin. Ok. Sí, siguiendo esa tendencia. ¿Cuál es el punto de quiebre? Hay como determinar en qué momento algo se va a convertir. Cuando se le pone lupa a un indicio de tendencia, puede vislumbrarse por el número de nuevos practicantes del hábito en cuestión. Tendríamos que empezar definiendo el hábito. ¿A qué justo se le puede llamar puritano alimentario, ¿no? El que modifica sus hábitos voy a inventarme una cifra, en 7 alimentos básicos. Entonces, a partir de modificación de hábitos en 7 alimentos básicos, ya lo considero neopuritano, ¿no? Entonces, ¿cuántos neopuritanos hay este año? Podemos hacer un estudio sobre el tema, ¿no? ¿Cuántos hay este año? ¿Cuántos hay el próximo? Hay un momento en que se dispara eso. Generalmente, cuando llega a adquirir el hábito una o más personas con gran alcance, ¿no? Cuando son unos pocos excéntricos, no pasa de eso. Son unos pocos excéntricos que se los mira como raros y que a veces son objeto de burla, de bullying, de desprecio, de lo que sea, ¿no? Pero conforme pasa, hay un momento en el que alguien entra en esa micro tribu que ya tiene un alcance mayor, un líder de opinión, un referente, una marca, etc. Un gobierno que respalda tales o cuales prácticas y entonces se produce el boom y deja de ser una práctica medio excepcional a algo que ya alcanza a los primeros adoptadores, a las primeras mayorías. Y ya tienes un ministro, no sé si el cargo es ministro de salud en Estados Unidos, con una mentalidad de estos alimentos te envenenan, te matan y hay que ir contra ellos. Y aquí mismo hace una década el semáforo que reveló que el té helado no era más saludable que tomar una bebida, una gaseosa, estaba al mismo nivel. Entonces, como tú decías, el entorno es el que impulsa esto y ya se comienzan a ver esos líderes de mucho alcance con esa mentalidad. Ustedes enseñaban marketing hace muchos años y materias relacionadas al tema, muchos años en una galaxia muy lejana. 100% presencial. Y 100% presencial. Y ustedes le enseñaban a sus alumnos, yo también, ¿no? Las etiquetas, lo que pongas al frente sirve, lo que pongas atrás no, porque nadie lo lee. Esa ley del semáforo modificó un gesto de compra, el gesto de agarrar el producto en la percha y voltearlo. Y este gesto sumerge al consumidor en una serie de estímulos comunicacionales, en este caso sí saludables, que no los tenía antes. Luego, claro, pasado el tiempo también le encuentras defectos a eso, pero eso ya escapa del ámbito puro. Este tema de tribus es válido para volverlo a invitar a Iván y seguirlo analizando ya en tribus específicas, ¿no?
ciertamente. Porque hay uno que lo hemos conversado fuera de cámaras que creo que vale la pena un pincelazo, Iván, y es este resurgimiento, si tú quieres, del adulto mayor dentro de la economía y dentro del liderazgo de opinión y dentro de la cosa pública. 20 años atrás los mayores eran los mayores. Déjalo ahí, dado que no tenemos la cultura japonesa de rendirle culto a las personas mayores por su experiencia y sabiduría, pues ya eran los viejitos en realidad. Pero estamos recuperando ese espacio, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, el año 2015 o 2016 escribíamos hablando de tendencias sobre los abuelos tecnológicos. El solo hecho que hayamos utilizado el término abuelos y le hayamos puesto al lado tecnológicos, ya implica que nuestra perspectiva, nuestra como investigadores de esa época, si bien es cierto, olíamos lo que se venía, pero lo estamos viendo todavía mucho más pequeño de lo que realmente fue. Pero sí, claro, ahora ya existe el término economía plateada, ¿no? Para referirse a personas que bien... Nadie está viendo a Lucho. Sí, bien sea porque la expectativa de vida crece, ¿no? Y crece no en los países desarrollados, crece en América Latina en estos últimos, no sé, 10, 12, 15 años, ¿no? La tecnología, ¿no? se masifica y ya no es esa tecnología hostil de años atrás, es una tecnología muy intuitiva que la manejan muchas personas adultos mayores que pudieron haber sido analfabetos digitales hasta sus 50 años, pero luego ya no lo son, ¿no? Y también hay una cuestión... Y que no solo tienen WhatsApp. Y luego también hay una cuestión económica, ¿no? Las jubilaciones alcanzan menos, el costo de vida más alto en América Latina hace que también haya un segmento importante de adultos mayores que no es mucho que quieran seguir produciendo, sino que necesitan seguirlo haciendo. Sobre este tema en particular, hay un autor argentino, Diego Bernardini, que habla sobre el tema. El libro se llama La Segunda Mitad y habla justamente de ese cambio, ese aumento de la expectativa de vida y cómo de 50 hacia arriba empiezan a ser un motor de economía, porque ya es el que tiene mayor capacidad adquisitiva, que puede empezar a disfrutar su dinero, empieza a viajar y hay una serie de negocios vinculados con todo esto. Es interesantísimo. Creo que hay dos temas más que debiéramos tratar, porque el tiempo avanza. El uno tiene que ver con polarización y política, y el otro que por sesgo personal tengo que preguntarle tiene que ver con social, ambiental y gobernanza. Ok, vamos con polarización política. Me parece. A ver, tenemos una altísima polarización política, degradación de los role models, desinformación intencionada, partidismo periodístico y la puesta en escena de periodistas influencers, ¿no? ¿Se va a seguir construyendo un sentimiento negativo masivo o sientes una tendencia hacia el optimismo, exactamente al lado contrario? El próximo año se proyecta muy volátil e incierto y sabemos que odiamos la incertidumbre. Vivimos con ella, pero la odiamos. Si tienes que escoger una palabra para pronosticar el sentimiento del 2026, ¿usarías optimismo, neutralidad o pesimismo? Usaría una dualidad. Usaría la dualidad esperanza-rabia. Ok, fuerte. ¿No? ¿Puedes desarrollar la idea de esperanza-rabia? Nuestras sociedades, las sociedades humanas, necesitan de la esperanza para levantarse de la cama y salir diariamente. Más aún en circunstancias como las que pasamos en el país, ¿no? Y frecuentemente cuando hacemos algunas preguntas en encuestas sobre emociones, utilizando el modelo cromático de Díaz y Flores, que establece 28 emociones y las categoriza por placenteras y displacenteras, activas y pasivas, esperanza está en el top 3 siempre, están en las Ecuador, tres. Esperanza está en el top 3. En Ecuador está siempre, dependiendo de lo que uno pregunte, puede estar en primer lugar, en segundo, en tercero, nunca está nunca deja de estar, perdón, entre las tres primeras, ¿no?
Si preguntamos por cómo ve usted el futuro del país, nos acaban respondiendo Esperanza en tercer lugar. La primera y segunda son displacenteras, pero entra Esperanza en tercer lugar. Cuando se les pregunta por el futuro familiar, lo ven con Esperanza. Esperanza sale en primer lugar o en segundo lugar. Esperanza es la emoción de la que nos agarramos para levantarnos de la cama, para salir de la casa al entorno hostil en el que vivimos. Lo mejor está por venir. No necesariamente. Porque luego salgo y me encuentro con el entorno hostil del que estamos hablando. Y ¿no? eso Si te encuentra, genera rabia, eso te genera rabia. Porque inclusive vencemos el miedo como sociedad. Vencemos el miedo y salimos. Miedo que tenemos en pandemia y no salíamos, ¿no? Porque claro, había un discurso 24/7 que te decía no salgas, no salgas, no salgas, no salgas y te vas a morir, etcétera, ¿no? Ahora el discurso, por mucho que estamos rodeados del entorno hostil de inseguridad en el que estamos, no es tampoco pandémico. Entonces, vencemos el miedo. La esperanza se sobrepone al miedo, por eso no incluye miedo a pesar que lo mencionamos en el discurso. Te acostumbras a él. Finalmente tienes que sobrellevarlo y sales esperanzado de que puedes hacer las cosas bien, que puedes regresar bien a reunirte con tu familia luego, etcétera, ¿no? Pero luego sales lo que encuentras te causa miedo rabia. y esperanza son antípodas de un mismo eje. No, Ok. no. Miedo, creo que la antípoda de miedo es certeza o valentía. Pero bueno, eso, ¿no? Nos enteramos del día a día que es estructuralmente hostil. La palabra estructuralmente es la importante, ¿no? Porque eso nos hace sentir, percibir que eso no va a cambiar en un mes de nada, ni un mes ni un año, ¿no? Y algo de rabia, de cabreo, convive en esta sociedad descohesionada de la que veníamos hablando antes. ¿Qué es primero, la rabia o la polarización? Creo que esta dualidad de esperanza-rabia nos empuja hacia tomar partido justamente por rabia, lo que en redes sociales a veces escucha, hay tanto odio, pues ese odio es más o menos homologable, ¿no? con rabia. Tomo partido contra fulano, contra tal cosa o contra tal hecho. Saliendo un poco de este tema para salirnos de la nube negra, ¿ves un crecimiento en los modelos híbridos de trabajo o no? Poco. Lo que se pudo hacer porque ya se hizo. De hecho hay mucha gente que los está regresando a presencialidad. Antes tenías modelo híbrido, pero como que cada vez quieres que estén más presencialmente o no. Sí, no veo que crezca mayormente. Por supuesto, habrá ciertas industrias en las que sí, ciertos tipos de oficinas o de emprendimientos menores, o lo que sea que sí, pero los grandes generadores de empleo, las grandes industrias, pues necesitan a su equipo de trabajo allí, ¿no? Las empresas de servicios ciertas. ¿Esta es por necesidad de gente trabajando en algún sitio en particular o es por la necesidad de satisfacer el sentimiento de desconfianza que tienen algunos empresarios respecto al factor humano de sus empresas? Pues que depende de dónde pongamos la lupa. Si la queremos poner en empresas de servicios, donde lo que predomina es la labor intelectual, podría ser que haya un poco de eso. Pero los grandes generadores de empleo son industrias, donde los operadores de las máquinas tienen que estar presencialmente allí y el resto es... Eso me lleva al último tema que yo tenía en carpeta, que tiene que ver con un reenfoque en responsabilidad socioambiental, en los marcos ambientales, sociales y de gobernanza. ¿Tú crees que se va a fortalecer en el Ecuador? Hay un estudio de tendencias de Deloitte que dice que sí, y luego tienes un par de pensadores independientes que dicen que el 2026 va a haber que invertir plata en temas de responsabilidad socioambiental. Además, dicen, separándolo del mundo de la política, se ha mezclado la política con la responsabilidad socioambiental. El individuo quiere el cuidado del planeta, no quiere el discurso del cuidado del planeta. ¿Cómo lo ves?
Em, Mira, a La nivel gente de, está a preocupada de nivel temas de, ambientales, así como está preocupada de su salud. dividamos el juguete en dos partes. A nivel de empresas privadas, especialmente de empresas grandes con presupuestos e impactos importantes en el ámbito que su gestión, su trabajo diario genera un impacto, puede generar un impacto en el ambiente o en las comunidades que lo circundan. Yo creo que venimos en tendencia creciente, ¿no? Hacia que asuman mayores responsabilidades, hacia que lo protocolicen mejor y hacia que estén un poco más reguladas, ¿no? Eh, hay muchas que toman ciertas prioridades o ciertos matices que jerarquizan este tipo de prácticas, ¿no? Y otras que, claro, que se refugian en el greenwashing del que también venimos hablando hace un tiempo. Cuando dices mayores regulaciones, implica que no es un tema espontáneo, implica que van a tener que ser obligadas a asumir la responsabilidad socioambiental, Sí, o temas de gobernanza, es o que temas... caso contrario es un gasto, ¿no? A ver, que haya más empresas, siempre estamos hablando de grandes empresas, ¿no? Porque el pequeño emprendimiento, pues esa no le vamos a exigir nada, en este momento al menos no. Pero en estas empresas grandes que pueden generar un impacto ambiental y un impacto social, producto de la gestión de su cotidianidad, por supuesto que necesitan regulación. Y esas regulaciones han venido dándose y hay empresas que han reaccionado muy favorablemente y han dado paso inclusive más allá de la propia ley, lo cual es muy saludable. Ahora, la otra parte del juguete es la gente, ¿no? El consumidor, el ciudadano común. Y allí pues hay siempre otras urgencias, pero a ver, tampoco nos engañemos, ¿no? Los grandes contaminantes no es la señora que deja de reciclar sus botellas plásticas. Los grandes contaminantes no es la persona que nos está viendo en este momento que se olvida de reciclar las pilas del control remoto. Los grandes contaminantes son grandes empresas que son muy pocas, son grandes países, son muy pocos, y son grandes millonarios que son muy pocos. El resto del 90% de la población nos quieren pasar una factura de la que nos toca muy poquitito, pero entre miedo y culpa nos quieren hacer sentir lo suficientemente mal y como que es responsabilidad mía de que el planeta no se destruya. A ver, empecemos repartiendo bien la torta, ¿no? A quién le toca hacer mucho más trabajo y a quién le toca hacer bastante menos. Quién es bastante más responsable y quién es mucho menos responsable. Interesantísimo. Más preguntas. Más tiempo. Necesitamos más tiempo. Bueno, creo que debemos invitarlo a Iván para continuar con algunos de los temas que quedaron, ¿no? Sí, no tema tiene de que las revelarnos tribus más el y tema de las demás. tribus. Por ahí escuché que había una que promovía el matrimonio, que no es necesariamente la tribu a la que pertenece Iván. Luego hay otra tribu que promueve el orgullo de no tener novio. Y luego hay otra tribu que promueve el irse de farra de manera saludable y otras más, que ya nos contarán. Sí, el neopuritanismo alimentario del que hablamos, las soft parties de las que acabas de mencionar ahora, las del skincare. Los centennials destronan al fitness para entronizar al skincare. O sea, puede ¿no? ser gordo, pero tienes que verte bonito del cuello para arriba. La selfie es así nomás y salgo de aquí para acá y el rostro es, ¿no? Además, la IA me puede poner. Además, ¿no? El packaging como nuevo símbolo de estatus. Bueno, eso no es en sí una tribu, pero es un tema de tendencia del que venimos hablando y que lo venimos observando con especial atención. Y esta nueva brecha social que siempre está tocada por algo económico que tiene que ver con algo de lo que hemos conversado acá, de las redes, de las dobles pantallas, y etcétera, que es la brecha de la capacidad de atención. ¿no? Las pantallas merman nuestra capacidad de atención y ya estamos encontrando, que me preguntaba si volveremos a los libros o lo que sea, ya hay un regreso a la educación con libro físico, sin celulares, sin conexión, al menos durante muchas horas. Hay un artículo que se llamaba el retorno a lo análogo.
a partir del 2026. Claro, o sea, los discos de vinilo. El disco de vinilo, Correcto. el libro. Pues sí, más o menos por allí también eran algunos cambios comportamentales que no necesariamente empiezan y terminan con un año, ¿no? Pues las tendencias tienen su vida propia y hoy puede ser que hayamos hablado de alguna que viene tomando vida desde el año 2021, 22, 23 y otra desde hace 6 meses. O sea, eso, cada una tiene su propio ritmo de crecimiento también. Bueno, comprometido, Iván, para seguir hablando de estos temas. Sí, ojalá la próxima vez con los gin tonics que me deben aquí por las veces que usaron mal el término tendencia. ¿Redes? ¿Recomendamos redes? Recomendamos suscribirse y visitar nuestro sitio web moguldesarrollo.com, seguirnos para conocer más de estos contenidos en nuestras redes @moguldesarrollo en X, TikTok, Facebook, LinkedIn, Instagram, y si solo quieren escuchar y conocer más de nuestro podcast, @racionalmente irracional. Muchas gracias. Gracias, Iván. Gracias a ustedes.